Hola, muy buenos días y aquí estamos como cada sábado a la 1 del mediodía, como cada fin de semana, acompañándolos en lo justo y necesario por A24 en vivo con toda la información más importante que tiene que ver con las cuestiones sociales y por supuesto las cuestiones sociales que traen cuestiones económicas, que traen cuestiones de bolsillos, las previsionales y por supuesto todo lo que acontece, lo más importante. ¿Qué tenemos que hablar justamente en la emisión de hoy? Acerca de los aumentos que se vienen en salarios, en jubilaciones. Marzo es un mes con mucha aplicación de medidas alcanzadas por leyes, alcanzadas por resoluciones. A ver, medidas que se deben implementar porque tienen, por supuesto, todo un contexto de ley y otras que se van moviendo y se van ayornando de acuerdo a la inflación, a los índices de inflación. A partir del 1 de marzo aumentan jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, asignaciones sociales, por ley de movilidad jubilatoria, 17,04% de aumento. La movilidad jubilatoria alcanza 17 millones de prestaciones y quiero hacer una aclaración con respecto a jubilaciones por un lado y asignaciones por otro. Cuando hablamos de un aumento del 17,04% de actualización, bueno, esta actualización abarca tanto a beneficios contributivos como no contributivos. Estamos hablando de jubilaciones y pensiones nacionales, de todas las escalas de ingresos que incluyen también todo lo que tiene que ver con lo asistencial, pensiones no contributivas y pensión universal para el adulto mayor. Jubilaciones y pensiones también se vienen si tenés ingresos hasta 2 saberes mínimos. En un ratito este tema lo vamos a estar tratando en detalle con el pago de un bono hasta 15.000 pesos. Nosotros en un ratito vamos a estar hablando en la emisión de hoy de la proporcionalidad, de acuerdo al ingreso que tenés, justamente el bono que podés llegar a cobrar. Otro dato importante tiene que ver con las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo. ¿Por qué razón? Porque no solamente aumenta lo que se paga mensualmente, sino también las asignaciones que se pagan por única vez. La novedad que hubo en cuanto al tema del universo de asignaciones familiares en los últimos días es que a partir de marzo también sube el tope salarial, el tope de ingresos para poder percibir asignaciones familiares, que se equiparó al mínimo no imponible de ganancias que desde enero rige en un monto de 404.062 pesos mensuales. Esto va a implicar, yo decía, 17 millones de prestaciones que van a estar alcanzadas por la movilidad jubilatoria, incluido las asignaciones familiares, y con la suba de este tope salarial se incorporan a partir del mes de marzo 900.000 niños y niñas, y si lo vemos en número de trabajadores, estamos hablando de 600.000 trabajadores que se van a incorporar en el cobro de asignaciones familiares. Un dato importante, no menor, se confirmó en las últimas horas, ya esto lo habíamos también adelantado en el programa, los aumentos que va a regir para los jubilados y pensionados docentes nacionales. En el caso de los jubilados docentes tendrán en marzo un incremento del 18,69%. Esto alcanza a 160.000 personas, y jubilados docentes universitarios 21,57%, con un alcance de 9.000 jubilados y pensionados del ámbito de la docencia. Con otro dato importante que también lo veníamos adelantando ya desde el año pasado, desde fines del año pasado, en lo justo y necesario, que los aumentos para los docentes que tienen un régimen especial, estos aumentos van a regir a partir del año 2023 en forma trimestral como ley general y no semestral. Es decir que aumentos entonces para los docentes marzo, junio, septiembre y diciembre. En el caso de jubilados y pensionados y asignaciones familiares y sociales, además del aumento de marzo, después tienen 3 aumentos más en junio, septiembre y diciembre.
Salario mínimo, yo decía, también va a haber novedades con respecto a salario. Salario mínimo, un salario que cada vez que se fija impacta en forma directa en 6 millones de prestaciones, va a tener un aumento del 3% en el mes de marzo. Y con este aumento del 3% se cierra un ciclo de 4 tramos de aumentos que ya venía implementándose desde el mes de diciembre. El salario mínimo tuvo un aumento en el mes de diciembre del 7%, en enero del 6%, en febrero del 4%, en marzo será del 3% para cerrar en un 20% acordado. ¿Por qué les digo esto? Porque a mediados del mes de marzo se van a volver a sentar todas las partes a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para convenir los nuevos aumentos para el salario mínimo. Pero este 3% que va a tener de aumento va a impactar en potenciar trabajo, en programa Acompañar y también en todo lo que tiene que ver con seguro por desempleo. Todos estos datos, todos estos aumentos que acabamos de mencionar y que se vienen en el mes de marzo abarca a millones de personas. Reitero, 17 millones de personas alcanzadas por la movilidad jubilatoria, 6 millones de personas alcanzadas por el aumento del salario mínimo. Para cerrar toda esta información que de alguna manera tiene que ver con las respuestas que ustedes nos vienen pidiendo cada semana acerca de los refuerzos, cómo vienen los aumentos, qué actualización me corresponde a mí, qué otra actualización me corresponde si soy asalariado. Las medidas llegan. Ustedes lo acaban de escuchar y de ver en la información que yo les brindé recién. Las medidas llegan implementadas por leyes o implementadas por resoluciones. Sin embargo, cuando todas estas medidas de aumento se bajan al bolsillo, es cuando la situación sigue complicada. ¿Por qué? Porque hay que enfrentar el costo de vida. Y cada vez que hay que enfrentar el costo de vida, ¿cómo podemos cerrar esta información diciendo que los aumentos llegan, que las actualizaciones llegan, pero la inflación puede primero? Clara, mucha información para hoy, muchísima información para hoy en términos de lo que está pasando en el mercado cambiario, jubilaciones y aumentos. Le doy la bienvenida a Adrián Trócoli. Hola, Adrián, ¿qué temas tenés para hoy? Título. A ver, los títulos. Título, de vuelta, si se repite, moratoria, última oportunidad. Y vamos a tratar de explicar un poquito qué es lo que se viene con el bono de marzo, porque viene un refuerzo provisional muy significativo para las jubilaciones más bajas y nada para las medias. Uno de los temas que más ha preguntado la gente en las redes sociales esta semana, los aumentos y lo que tiene que ver con la proporcionalidad en cuanto al cobro de los bonos. Y por supuesto, mucha expectativa con respecto a lo que pase en las próximas horas con la jubilación con moratoria, la moratoria previsional y su posible ampliación. Le damos la bienvenida. Hace mucho que no nos visitas, pero él sabe que aunque no nos veamos, nos queremos y lo apreciamos. Gracias, doctor Jorge Frega, por haber venido hoy a Lo Justo y Necesario. Gracias a ustedes por recibirme de nuevo, a pesar de la ausencia, pero acá estoy. Siempre no me vean. Siempre es un gusto recibirte. Vamos a contarle a la gente que el doctor Jorge Frega es especialista en seguros y que hoy viene a hablar de un tema que realmente es necesario. Era necesaria su aprobación, la aprobación de la ley Alcoholemia Cero. Si manejás, no tomás. Y si tomás, no tenés que manejar. Vamos a estar hablando de este tema, que es una de las leyes fallidas en el Senado el jueves pasado porque no hubo quórum y no se trató. En un ratito todos los detalles. Ahora, decíamos, gran expectativa con respecto a la moratoria previsional. Adrián, un Congreso partido, un Congreso dividido por el avance o no del juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las necesidades de la gente, mientras la política se pelea, pasan a segundo plano. Podés o no estar de acuerdo con que se sigan ampliando las moratorias, pero sí yo creo
que estamos de acuerdo en el tema de la necesidad ante la carencia de trabajo. ¿Qué es lo que va a tratar el próximo martes 28 de febrero la Cámara de Diputados? Los lineamientos, la letra chica de este proyecto de ley tan postergado. Bueno, primero no sabemos si lo va a tratar. Acá no son una división política, claramente la divisoria de aguas ha sido la embestida contra la Corte Suprema. Los juristas están claramente divididos en cuáles son las facultades o no de la comisión y se está tornando cada vez peor, menos prolijo desde el punto de vista del derecho lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Como consecuencia de esto, la oposición lo que dice es no va a tratar absolutamente ningún tema. Pero en este en particular tienen una postura fuerte, aunque no es completamente unánime, pero fuerte, en no gastar más plata. Y este proyecto lo que hace es mantener el concepto de jubilarse sin haber hecho aportes. La idea del proyecto es muy similar a las otras, no se llama moratoria, cambian un poco algunos esquemas, pero el objetivo es muy sencillo, poder llegar a la edad jubilatoria, simplemente 60, 65 años de edad, mujeres y varones, y con ese solo requisito de edad que te otorguen un beneficio jubilatorio en las mismas condiciones que aquella persona que trabajó 30, 35 años aportando. Este proyecto de ley plantea una novedad, a diferencia de otras moratorias que vienen existiendo en la Argentina desde hace más de 15 años. La posibilidad de preparar la prejubilación. Aquel que no tiene años de aportes y sabe que nunca los va a tener y además le está faltando 5 años para cumplir, tanto hombres como mujeres, la edad mínima requerida. Sí, esto es en realidad una vuelta atrás, Clara, porque las primeras moratorias no exigían tener la edad jubilatoria para armar el plan. Yo en 2004, cuando la moratoria no exigía... No se podía deducir, planificábamos los años faltantes para que cuando alguien llegara a la edad jubilatoria la tuviera completa. Es simplemente un poquito de prevención. Como decís, hay algo muy importante, este esquema, este plan de pagos va a durar solo 2 años, hay que repetirlo. Esto es una curita, es un parche y va a incluir algo que se olvidaron decir en el Congreso, los que lo defendieron. A medida que aumenta la masa de jubilados, baja el índice de movilidad. Esto significa que incluir, dicen 800.000, yo estoy más cercano al 1,5 millones de jubilados, va a hacer que aquellas personas que están jubiladas hoy cobren menos. Esto tiene que quedar claro, porque eso es lo que dice la fórmula de movilidad. Entonces, como decís vos, sí, no es solamente para los jubilados, sino los que están para jubilarse, sino aquellos que les faltan 5 años para la edad jubilatoria. Entonces, con eso, correr este tiempo de 2 años. Ojo que la reglamentación no está, pero dice que hay que tener ingresos, así que eso no sabemos muy bien cómo va a funcionar. Adrián, permíteme un dato. A vos la cuenta te da un alcance de 1,5 millones de personas. ¿Qué dicen los números oficiales? Que de aprobarse, de obtener esta media sanción que le falta de la Cámara Baja a este proyecto de moratoria previsional, alcanzaría de manera inmediata a 447.000 mujeres y 295.000 hombres. Pero hay un dato muy importante que trae Damián Dipache, que tiene que ver con qué cantidad de jubilados con moratoria hay en el universo de jubilaciones contributivas y no contributivas que tiene el sistema de seguridad social nacional. Los números realmente son preocupantes. Cada vez hay más jubilación asistida en la Argentina. Así es, se ha superado, Clara, el número de jubilados con moratoria que aquellos que han aportado a lo largo del tiempo. O sea, esto es... se ha llegado a un lugar donde efectivamente aquellos que no aportaron al sistema superan a lo que sí aportaron. Y en el Congreso de la Nación, que se va a tratar esta ley, la Oficina de Presupuesto del Congreso, la verdad que preparó algo bastante racional. ¿Por qué en el debate preparó algo bastante racional? En el año 2016 había 2,1 trabajador activo por cada pasivo, por cada jubilado. Ahora hay 1,6 por cada jubilado. ¿Sabes cuántos trabajadores activos se necesitarían para solventar este proyecto de ley que posiblemente se vaya a aprobar en el Congreso? 3,3 trabajadores activos. ¿Escuchaste, no? 3,3 trabajadores activos cuando estamos en 1,6. Es decir, sería duplicar la cantidad de trabajadores activos aportantes para que esto sea sostenible en el tiempo. Efectivamente, el Estado se tiene que hacer cargo.
pero también tiene que ser razonable de dónde va a sacar los ingresos porque no van a estar esos aportantes activos para el sistema. Ahora seguimos hablando de este tema y vamos a contarles que Damián durante la semana nos comentó de algo que tuvo que ver con muchas inquietudes en sus redes sociales. Comenzamos hace semanas de hablar del ahorro. Si podés ahorrar, ¿en qué podés ahorrar? Uno siempre piensa, y ahorro en ladrillo, algo que parece ser una utopía. Ahorro en pesos. Muy complicado porque nuestro peso y esta pérdida de poder adquisitivo, ahorramos en dólares, pero el dólar es muy difícil de conseguir en la Argentina con muchos tipos de dólar en cuanto al tema cambiario. En un ratito vamos a seguir hablando con Adrián Trócoli de Moratoria, vamos a hablar con Damián Dipache del ahorro. Mientras tanto, y acá yo quiero tomarme unos minutitos para hacer mención de lo que pasó el día jueves en el Senado de la Nación. Tenían que tratar varias leyes, entre ellas dos, una muy necesaria, la otra muy ejemplificadora, la ley de alcoholemia cero y la ley Lucio, justamente para terminar o para prevenir la violencia contra niños y adolescentes después del caso tremendo de Lucio Dupuy, este niño de 5 años que murió a manos, que asesinó su propia madre con una amiga. Ahora están cumpliendo perpetua, algo que ha sido un horror inexplicable en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Yo decía, leyes necesarias, ejemplificadoras, pero que no pudieron tratarse. En el Senado no hubo quórum. Sí estuvieron unos minutos reunidos los senadores y lo que hicieron fue designar autoridades y fijar horarios y días para trabajar en el año 2023. Estas dos leyes no se trataron, creo que no hubo quórum por efecto de las 4 partidas de senadores del Frente de Todos que se fueron para armar su propia bancada y además esto que hablábamos hace un rato con Adrián Trócoli, que tiene que ver también y que es un denominador común en diputados, el Congreso partido, que no escapa a senadores, por el avance o no al juicio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Le pregunto al doctor Jorge Frega, no hay ley, o mejor dicho, no hay ley de alcoholemia cero al volante. Y en el mientras tanto, ¿qué? Porque las cifras realmente de accidentes fatales producto de la alcoholemia son realmente preocupantes en la Argentina. Mira, Clara, la situación no es nueva. Ya hay varias provincias, muchas. Hace poco la provincia de Buenos Aires aprobó justamente una ley de alcoholemia cero para su jurisdicción. Tucumán, Córdoba, son muchas los que lo han hecho. Y creo que tarde o temprano esto va a pasar también a nivel nacional. El problema es que, mira, las leyes tienen, todas las leyes tienen 3 o 4 objetivos. Uno es el preventivo, el otro es el indemnizatorio, el otro es el punitivo y el otro es el disuasorio. Se integran, pero son cosas distintas. Lo que queremos desde el derecho es muchas veces disuadir para evitar la sanción. Y lo que creemos que la gente no tomó conciencia y que estas leyes de a poco van a ir poniendo límite a este riesgo. Porque la verdad que ahí atrás tenés el centro de la ciudad y en el centro de la ciudad la gente se cuida un poco más de cruzar un semáforo en rojo que lo que puede hacer en Mi Pago de Ituzaingó o en otro lugar donde hay menos control. Entonces el control tiene que tener sanciones severas, pero tiene que ser efectivo, porque si no tenemos leyes que son eficientes, pero son ineficaces. Con esto vos lo que me querés decir, Jorge, que no solamente valen los controles no son suficientes, tienen que estar avalados por leyes. Yo quiero acompañar todo esto que comentaba Jorge Frega con las estadísticas, son oficiales también del Observatorio Vial Nacional, que depende de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Son estadísticas de accidentes de tránsito del año pasado, del 2022. Dice que 10,6 personas mueren en siniestros viales por día en la Argentina. 1 de cada 4 casos fatales
Bueno, ¿qué es lo que da el contexto? Alcohol en sangre de algunos de los conductores. Edades de los conductores entre 15 y 34 años. Razones, la alcoholemia, pero también la falta de concentración a la hora de manejar como consecuencia del uso del celular. Lo que pasa es que hay un importante foco que se está dando en el mundo respecto a las personas justamente mayores, ¿no? Y la verdad es que las estadísticas nos dicen que no son los adultos mayores los más riesgosos, a los que se les renueva sistemáticamente cada vez en plazos más breves su habilitación de conducir, sino justamente los más jóvenes. Y es la gente más joven que además, debo agregar, conduce motocicleta, que justamente tiene límites más bajos, porque es mucho más inestable. Entonces, esta situación va generando cada vez más riesgo. Ahora, la ley cada vez tiene que ser más dura porque claramente no hay forma de lograr que haya un cambio de concepción. Entonces, función preventiva, función punitiva y luego la resarcitoria. Y para eso justamente aparece el seguro, que recordemos, no cubre a las situaciones de alcoholemia. O sea que además tenemos una víctima no indemnizable. Exacto. Por lo menos Yo decía, ¿quién indemniza a la víctima de un accidente de estas características? La respuesta es la misma víctima. O sea, nadie, si esa persona no tiene recursos para superar su incapacidad, su daño. Y esto es serio. Por eso tenemos que pensar en un sistema integrado, que es también otro defecto. Me parece muy bien que se bajen los niveles de alcoholemia en sangre permitidos. Es importantísimo y no puede ser demorado más. Pero pensemos en un sistema integral de todo esto que estamos hablando. Habíamos prometido un tema, gracias Jorge, habíamos prometido un tema que tiene que ver con el ahorro. Parece hoy que ahorrar en dólar es una misión imposible, pero bueno, uno entre las alternativas piensa porque lo demás parece ser también misión imposible. Dólar MEP. Nos empezaron a escribir muchos jubilados e inclusive gente que cobra ingresos medios, salarios medios, preguntando por este dólar. ¿Lo podemos tener como objetivo de inversión? Es mercado electrónico de pagos. ¿Es esto lo que significa el MEP, el dólar Exactamente. MEP? Parece muy sofisticado, pero te vamos a explicar acá fácil para que vos puedas acceder a este dólar. Mira, es el más barato, es ilimitado y es muy fácil. 3 claves de un ingrediente para que vos puedas comprar este dólar. Y es legal, Clara. 4º ingrediente para que lo puedas comprar. ¿Cuál es el valor? El valor primero está 22 pesos por debajo del dólar paralelo. O sea, el dólar paralelo está en 3.79, 3.80. Este dólar está en el orden de 3.56, 3.57. ¿Cómo tenés que hacer para comprar dólar MEP? Primero, tenés que tener una caja de ahorro en el banco en pesos y además en dólares. Transferís los pesos a una cuenta de un broker. Hay muchos brokers que se encargan de la compra, de la intermediación con el dólar MEP. No, pero eso tiene un costo. Eso tiene un costo de una comisión. Se abre digitalmente. Generalmente lo abrís en 5 minutos. Ahí, viste, en pantalla estábamos viendo, ahora lo vamos a poner de vuelta, y lo voy a pedir, pero estábamos viendo mi cuenta, para que veas cómo es la operación, de cómo efectivamente se hace. Ahí lo ves. Esa es mi cuenta. Ahí es para comprar dólar MEP. Tenés que hacer una operación que es comprar el bono G de 30. Está en parking estacionado, o sea, transferís los pesos, comprás ese bono, se estaciona en un parking y después de ese tiempo, que son 24 horas, volvés a comprar ese mismo bono, pero en dólares. Es decir, transfiero de mi cuenta en pesos en el banco a esta billetera, intermediario, esos pesos, compro ese bono en pesos G de 30, lo dejo en parking y después vuelvo a comprar ese mismo bono G de 30 en dólares. Muchos me dicen, pero pará, ¿tengo que abrir una cuenta en una billetera digital, un intermediario? No, también lo podés hacer en tu home banking si el banco lo ofrece. No vamos a decir marcas, pero hay 5 bancos que ofrecen este servicio, Clara, de poder comprarlo. A ver, 2 preguntas te hago. Háblame de cuánto es el costo de comisión y cómo haces después, o si es fácil hacerte del dólar billete. Exactamente. Bueno, primero, el costo de comisión, de acuerdo al banco o billetera o intermediario o broker, es entre el 0,4 y 0,7% de la operación que vas a hacer. Bien, lo tenés que tener en cuenta. A pesar de eso, te sigue conviniendo porque, primero, reitero, es legal, es ilimitado, vos podés comprar $1000, no tenés tope de los $200. Bien. Lo podés hacer, reitero, a través de tu home banking si prestas su servicio. Hay 5 bancos que lo están ofreciendo. Y como tenés que tener una caja de ahorro en pesos,
también tenés que tener una caja de ahorro en dólares. Cuando pasás esa operación, haces la operación efectivamente. Cuando ya tenés el dólar MEP, lo pasás a tu caja de ahorro en dólares y está disponible para retirarlo cuando vos lo quieras utilizar. Yo no sé si Adrián quiere sumar algo o hacerte una pregunta. No, un comentario muy sencillo. Cuando se ganan los juicios y ANSES logramos que paguen 8 o 10 años de retroactivo, es una pregunta muy común y la verdad es que el consejo más sencillo que le he encontrado de explicar esto es hablarlo con el oficial de cuenta. La mayoría de los bancos ofrecen el servicio y el jubilado casi no lo ve, digamos. Es muy sencillo hacerlo si es una operación única, hacerlo a través del banco, funciona y tienen acreditados los dólares, lo cual da mucha tranquilidad para mucha gente. Esto que estás contando de alguna manera es la explicación de por qué en estos últimos días recibimos tantas consultas de este tipo. Dólar Blue. Hay gente que todavía sigue apostando o sigue ahorrando en Dólar Blue. Entonces la pregunta que te hago es, ¿oportunidad o riesgo? Porque estamos hablando de un dólar de mercado paralelo, de mercado informal. Bueno, hoy está en 3.79 y si vos lo ajustas por inflación, ese dólar debería ser de 426 pesos. Es decir, está retrasado. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? ¿Por qué el dólar paralelo no subió? Porque los pesos que emite el Banco Central de la República Argentina para financiar el déficit fiscal, luego los expira a través de las letras de liquidez. Es decir, no hay muchos pesos en el mercado, Clara. Por lo cual hoy no se está viendo un salto del dólar paralelo. Solamente nosotros damos información. ¿A cuánto no debería irse el dólar paralelo para que vos pierdas contra el plazo fijo en una capitalización con intereses, vos siempre renovando los intereses del plazo fijo? Bueno, eso es 107% lo que te da hoy un plazo fijo interanualmente. ¿Cuánto debería irse el dólar para que vos pierdas? Bueno, a febrero del año que viene, con un nuevo gobierno, si está superior a los 740 pesos, vos hubieses perdido frente al plazo fijo. También, Dipache, vos, ¿qué me aconsejas? No aconsejamos en esta Argentina, solamente informamos. ¿Dónde encuentran todos los contenidos que acabas de explicar? En @DamianDiPase. Y sugerimos algo. Si quieren algún contenido para nuestro próximo programa, también hacemos el tutorial acá en Lo Justo y Necesario. Gracias, Dami. En un ratito vamos a estar hablando de los aumentos del gas, de las subas de gas que se vienen a partir de marzo y que van a impactar en el mes de abril. Semana laboral de 4 días. ¿Es posible? Parece que sí. En el Reino Unido se viene realizando una prueba piloto. Queremos saber las consecuencias, qué resultados arrojó, dónde se hizo, sobre qué trabajadores, sobre qué sectores. Y para hablarnos de todo esto ya está en línea, a ver si la puedo ver, Ana Luz Campaña. Hola Ana, ¿cómo te va? Gracias. Hola. Bueno, a ver, no sé si nos escucha, no tiene audio, Ana. A ver. Bueno, mientras tanto, les contamos que es algo que tiene tendencia a replicarse en el resto del mundo porque lo que está pasando en el Reino Unido, que la Universidad de Cambridge hizo sobre 61 empresas y 6.000 trabajadores que tuvieron alcanzados, hizo esta prueba piloto durante 6 meses de jornadas de semanas laborales de 4 días, justamente para ver qué pasaba con el rendimiento, ¿no? Y la verdad que llegaron a la conclusión, vamos a ver si Ana lo puede contar en detalle, llegaron a la conclusión de que baja el estrés y se mantiene la productividad. Algo muy interesante para las empresas, pero también muy interesante para la calidad de vida personal y laboral de los trabajadores. Ana, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Ana, gracias. Gracias por recibirnos. Contanos, ¿qué pasó con esta prueba piloto en Reino Unido de una jornada semanal laboral de 4 días? Fue durante 6 meses, fue una prueba de las 2 universidades en conjunto. Participaron desde empresas que trabajan en oficinas de lunes a viernes, incluido una pescadería y negocios locales. Participaron 61 empresas. Los resultados que arrojaron fueron que 56 de estas extendieron este periodo de 4 días y
18 dijeron que lo quieren continuar permanentemente, debido a que generaron mayor productividad, los trabajadores generaron mucho más dinero, incluso uno de los comercios que tuvo que contratar más gente, y no porque no daban las horas para la capacidad de trabajo, sino que tuvieron más demanda, empezaron a producir mucho más. A ver, es una prueba piloto que se puede realizar sobre determinados sectores, pero sobre otros no. Yo estoy pensando, por ejemplo, en actividades que tienen que ver con tareas esenciales, como puede ser el transporte público, por ejemplo, o el personal de la salud. Ahí se complica más, pero para otras, seguramente para otras actividades, podría llegar a ser lo ideal si Estado y empresas se ponen de acuerdo. Bueno, hubo algunas empresas que obviamente trabajaban con público, atención al cliente, como atención al ciudadano, que son por llamadas telefónicas, y lo que hicieron fue cambiar el patrón de qué días venían a trabajar. Entonces, algunos tenían libre el lunes y otros tenían libre el viernes. Bueno, se va... Y de esa manera... A ver... Bueno, se va la voz de Ana Luz Campaña desde el Reino Unido, ya está en este momento en Londres para contarnos cuál ha sido el resultado. La verdad que llegaron a la conclusión de que reduce el estrés, se mantiene la productividad. Hay un dato muy interesante porque la creadora de este operativo es una empresaria de Nueva Zelanda, Charlotte Lohar, espero haberlo pronunciado bien, que justamente empezó a evaluar el rendimiento laboral de todos los países y encontró que en el Reino Unido la productividad era baja y que ella entiende que mucho tenía que ver con la vida cotidiana, todo lo que trae la vida cotidiana y que después afecta en el tema del trabajo. Planteó esto en el Reino Unido, la convocaron y ahora esto que se viene realizando en el Reino Unido hizo de alguna manera efecto en España, en Alemania, en Italia, que ya también la están convocando para avanzar en una semana laboral de 4 días. Bueno, ¿qué te cuento? Que en Superviel tenemos cajas rápidas para que puedas extraer tu jubilación con tu huella digital sin necesidad de claves. Te acompañamos siempre. Conoce más en superviel.com.ar. Es importante para nosotros que disfrutes de tu tiempo libre. En nuestras cajas rápidas podés extraer tu jubilación de lunes a domingo solo con tu huella digital y sin filas. Te acompañamos siempre. ¿Y qué más te contamos? Que si querés vender oro o alhajas, Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales en Avenida Alvear 1882 en la ciudad de Buenos Aires. También los podés encontrar en el Instagram @Richie Joyeros. Richie Joyeros, tu joyería de confianza. Bueno, consultorio, por supuesto, es lo que ustedes nos preguntan durante los 7 días de la semana. Por eso les digo, no es solamente el sábado que estamos en contacto de 1 a 2 de la tarde, sino también durante toda la semana en nuestras redes sociales. Y, por supuesto, contenidos y toda la información la pueden encontrar en mi Instagram, @clarasalguero.ok. @clarasalguero.ok, que tenemos Sebastián Veronelli del Villa Ángela de Chaco. Mi mamá no le acreditaron el IVA, el reintegro por compras con tarjeta de débito. Todos los meses lo hicieron y en febrero no. ¿Qué se puede hacer y dónde reclamar, Dami? Lo tenés que hacer en el portal de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. A veces suelen demorar el reintegro de IVA, pero efectivamente se estaba haciendo todos los meses sin problema. Así que podés reclamarlo a través del portal de AFIP y decir que no te reintegraron el IVA. Próxima consulta, a ver qué tenemos. A ver, Esther Menéndez
Mi tía cobra 58.000 pesos. ¿Cuánto le corresponde en marzo del bono? Muchas gracias. Es uno de los temas que va a hablar Adrián Trócoli en unos momentos. Ahora apenas terminemos el consultorio, hablamos de la proporcionalidad, pero bueno, yo acá sí te puedo ir sumando y adelantando que cobras casi una mínima, un poquito más de la mínima, y que te va a corresponder en marzo, abril y mayo el bono de 15.000 pesos, es decir que vas a cobrar durante los próximos 3 meses 73.665 pesos. Próxima consulta. A ver qué tenemos. Víctor Rolando Coronel. ¿Dónde puedo volver a ver el reportaje muy interesante? El reportaje de la periodista argentina en Italia, donde explicaba cómo es la vida económica allá. La semana pasada estábamos hablando de las actividades, los trabajos más rentados en cuanto a salario mensual en Italia. Lo podés encontrar, Víctor, en la página de Lo Justo y Necesario, www.lojustoynecesario.com.ar. Última, una más, sí, una más. A ver, ¿qué tenemos? Alicia Zambrano, de Berizo, de la provincia de Buenos Aires. Me asesora cómo puedo comprar una notebook, soy jubilada. Esto tiene que ver con un convenio, con un acuerdo entre la Banca Pública, Banca Nación, ANSES y Mayores Conectados acerca de la compra. Es un préstamo, ¿sí? Y a través de ese préstamo se obtiene la computadora. Es hasta en 40 cuotas fijas. Podés encontrar cómo realizar el trámite, que de por sí te digo, Alicia, es muy sencillo, en la página de la Banca Pública o en Mayores Conectados. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Es importante para nosotros que disfrutes de tu tiempo libre. En nuestras cajas rápidas podés extraer tu jubilación de lunes a domingo solo con tu huella digital y sin filas. Te acompañamos siempre. Los tiempos cambian. La moda también. Grabaña. Tu estilo en zapatos, encontralo en Grabaña. Grabaña. Siempre con vos. Bueno, habíamos hablado al principio del programa que uno de los temas que íbamos a tratar hoy tiene que ver con aumento de servicios, en este caso el gas. El gas que aumenta en marzo, el impacto en el bolsillo se va a sentir en el mes de abril. Hay aumentos autorizados hasta 70%. ¿Será el único en el año? ¿A quiénes alcanza? Lo invito a Damián Di Pace para que nos explique, porque tenemos una placa que la armó Damián con mucho contenido que tiene que ver con el gas y los ingresos, porque la suba del gas está íntimamente relacionada a los ingresos que entran a la familia. Exactamente, al nivel de ingreso y a la necesidad por parte del Estado de reducir los subsidios en materia de energía. Bueno, fíjate que hicimos 3 niveles de socioeconómicos a partir de cuánto te va a impactar a vos en la factura de gas. Aparte de la segmentación, esto tiene que ver con transporte y distribución del gas. Esa parte de lo que era la segmentación. Ahí bueno, está. fíjate, los ingresos bajos, los que tienen planes sociales, son 3,5 millones de hogares, van a tener un aumento hasta el 39%. O sea, aquellos que hoy tengan plan social, que mantengan subsidio, también van a tener un aumento. Acá entran jubilados y pensionados de la mínima también. Y pensionados. Y voy a decirte algo, porque me olvidé antes del dólar MEP, que es una traba para la compra del dólar MEP, que incluso el gobierno lo está manifestando. Que si vos tenés subsidios, por ejemplo de gas, no podés comprar dólar MEP. Ojo, porque un jubilado por ahí no tiene subsidio y hay jubilados que sí tienen subsidio. Tarifa social no te lo permite. No te lo permite comprar dólar MEP. Es más, jubilados, reitero, algunos que tienen subsidio, otros no tienen. Los que no tienen subsidio pueden comprar dólar MEP. Ingresos medios
son 2.300.000 hogares los que le va a impactar el aumento. Va a ser del 50%. Y los ingresos altos, estos por segmentación, que son 3.400.000 hogares, también va a ser del 50%. ¿Por qué? Porque ya en marzo iba a tarifa plena los hogares de ingresos altos. Pero además, sobre esa tarifa van a tener un 50% de aumento, por lo cual son fuertes los aumentos. Antes de que nos vayamos de esta placa, nosotros decíamos aumentos que se autorizan hasta el 70%, pero refiriéndonos a familias, porque si hablamos de comercios, industria, los aumentos son ilimitados. No, comercio puede ser de más. Por eso, sí, puede es ser ilimitado, de más. acá no hay tope. Exactamente, de más 70%, Clara, y tengamos en cuenta que son para grandes comercios e industrias. Las pymes ya tuvieron los aumentos. Los grandes comercios e industrias habían tenido aumento en marzo del año pasado de gas. Ahora van a volver a tener aumento y esto tiene un efecto indirecto sobre el bolsillo de la gente, porque cuando vas a la góndola del supermercado, el costo del gas termina impactando en la producción y en la distribución de esos bienes. Hay una placa más, me dicen, del control. Para que veas cuánto aumentó el metro cúbico de gas en el tiempo. Fíjate, en mayo de 2022 era de 5 pesos por metro cúbico. En marzo de 2023 va a pasar a 33 pesos por metro cúbico. El gas, un aumento del 385%, un aumento importante. Yo digo que el Estado está con un déficit de cuatrillizos. ¿Viste? Se hablaba de los déficits gemelos, es cuatrillizos. Déficit fiscal en enero, déficit de reserva y déficit de balanza comercial. Además, esto se paga con déficit de bolsillo, lo pagan los argentinos. Lo último para cerrar este tema, ¿va a ser el único aumento del año? ¿Por qué te pregunto esto? Porque en general, en años electorales se sigue esta modalidad. ¿Gas, único aumento del año? Yo creo que sí, porque te va a impactar la tarifa, sobre todo esto en invierno. Yo no veo viabilidad de que haya más aumentos, porque sería ya aumentarle al nivel socioeconómico más bajo, que es el que está subsidiado. Yo creo que el gobierno ya adelantó justamente el aumento, ahora que estamos en verano, para que te pegue la tarifa en los meses de invierno, ¿no? Gracias, Dami. Tenemos que volver con Jorge Frega para hablar de un tema que realmente es un horror, pero es inédito. Creo que hay que destacar al juez, que ahora lo voy a nombrar, al juez que emitió este fallo en la provincia de San Juan. Un hombre de 84 años, jubilado, fue condenado a 19 años por abusar de sus hijas. También cometió actos que tienen que ver con este ámbito, con su único hijo varón. Pero además de la condena de 19 años, el juez ordena que la jubilación que este hombre cobra, que ronda aproximadamente los 300.000 pesos, se transfiera, pase a sus dos hijas de manera compartida, por lo menos hasta que cumplan 25 años. El análisis tuyo, Jorge, y también, por supuesto, de Adrián. Mirá, yo creo que acá la situación, además de lo aberrante del hecho, es un poco volver a lo que decíamos antes, ¿no? Hay a veces mucho foco en sancionar, en punir, en penar a la persona que comete un ilícito de este tipo, sobre todo. Pero cada vez ponemos más foco en la víctima. Y creo que llegar a la víctima lo más rápido posible, con una asistencia económica, sobre todo en estas personas que sufren un trauma posterior al haber sido abusadas durante tanto tiempo, creo que es lo más razonable y a eso apunta esta resolución. Quizás deberíamos abandonar esta lógica de tener que esperar distintas resoluciones judiciales para empezar a ver si se le indemniza, si se recompone. Esta es la gran virtud que tiene esta resolución, que en un solo acto castiga pero también recompone. Y esto hacia dónde vamos, por eso hay que aplaudir esta idea y jurídicamente creo que tenemos que volcarnos más a eso y los jueces tienen las herramientas, tienen que animarse más a sacar este tipo de resoluciones. Adrián, es inédito esto. Es la primera no vez hay antecedentes jurídicos. Es la primera vez que lo escucho, no tuve acceso a la sentencia como para encontrar los fundamentos, pero como decía Jorge, en realidad hay una reparación. El hecho que sea la jubilación en realidad es el ingreso que tiene el delincuente, y lo que está haciendo es darle una reparación. Bien podría haber dicho, fijar una reparación de 30 millones de pesos si la tuvieran en la cuenta del banco y pagársela, y me parece absolutamente correcto que venga toda sanción penal con una reparación inmediata. Reparación más o menos, ¿no? Es una intención de reparar por lo menos desde lo económico.
En lo personal no me gusta hablar mucho de penal porque no es mi materia y tengo hijos. Entonces, un hecho aberrante como este, desde lo penal no tiene... un poquito las cosas. Vamos a contar... No tiene solución desde lo penal. Pero sí está bien, y insisto, no es una cuestión de quitar la jubilación, sino de que pague de alguna manera, además de, desde la pena, un resarcimiento. Bueno, busqué el nombre de este hombre por todos lados, no pude conseguir, entré a todos los portales, fijé, estuve averiguando, bueno, no hubo forma. Sí que se desempeñó toda la vida como ingeniero aeronáutico, se casó con una menor de edad en Brasil, una menor de 15 años. Con esta mujer tuvo sus hijos, por lo que pude averiguar, 2 hijas que fueron víctimas de abusos sexuales por parte de él y un hijo varón que también en la sentencia tuvo que ver porque fue acusado de corrupción sexual con respecto a su hijo varón. No fue inmediato el conocimiento por parte de la madre, tomar conocimiento de lo que este hombre hacía con sus hijas. Varias veces habían tenido problemas, lo había echado de la casa. Las hijas comienzan a contarle a la madre lo que había pasado durante mucho tiempo. Es irreproducible todo lo que las hijas contaron que hizo este hombre sistemáticamente y finalmente, bueno, es donde se establece la denuncia. 19 años de condena, 19 años preso y la derivación de su jubilación, que yo decía de aproximadamente 300.000 pesos, a sus hijas, a sus 2 hijas, que una de ellas está con daños irreversibles. Con tratamiento prolongado, con medicación crónica debido a las secuelas que este hombre produjo en sus vidas. El juez que a mi entender dio un fallo ejemplificador, y así como muchas veces criticamos a la justicia porque decimos los tiempos de la gente no son los tiempos de la justicia, a veces la justicia trabaja mal, a veces la justicia se equivoca, sin ir más lejos el caso de Lucio Dupuy, que si la jueza interviniente en su momento, una jueza bueno, que ahora por supuesto está investigada, hubiera actuado con más solvencia y sentido común, no hubiera pasado, quizás este nene no hubiera tenido el final que tuvo. La cuestión es que el juez que emite este fallo de la derivación de la jubilación a las hijas por los daños irreparables se llama Martín Heredia Saldo. Martín Heredia Saldo, que es juez de la Sala 1 de la Cámara Penal de San Juan. Tenemos que contarles algo que tiene que ver con un tema gratuito. No te sale nada, y si te gusta la tecnología, podés aprender en forma ilimitada a través de los tutoriales gratuitos que tiene Mayores Conectados. ¿Qué es lo que vienen pidiendo? Según me cuentan Mayores Conectados, ¿qué vienen pidiendo las personas mayores en estos últimos días? Tecnotips, me cuesta pronunciar la palabra, Tecnotips gratuitos. Y además hay un tutorial que acaban de subir que tiene que ver con si querés buscar material en YouTube, búscalo en forma rápida. Bueno, también te enseña cómo hacerlo. Mayores Conectados ahora tiene su propio Instagram, Mayores Conectados Argentina. Vamos a cerrar con un tema más que importante y de esta manera responder a todas las consultas que nos han llegado durante toda la semana. Tema bono y la proporcionalidad. Cobran los jubilados y pensionados nacionales hasta 2 saberes mínimos y el bono hasta 15.000 pesos. ¿Cómo es esto? Hago 2 aclaraciones. Primero, como nos tiene acostumbrado nuestro querido gobierno que gobierna por tuit, no tenemos normativa, así que estamos simplemente hablando de los que nos comentaron gente de ANSES. Cuando tengamos la norma, ratificamos que esto sea así. Estaría bueno tener un poquito de previsibilidad, porque en realidad esto pasa a partir de la semana que viene. Primera cuestión. Y segunda, no son todos los jubilados nacionales, están exceptuados los docentes. Los docentes no entran en este bono, por ejemplo. Bueno, para hacerla corta, se cobran los jubilados entre 1 y 2 mínimas. Los que cobran una mínima cobran el bono completo, son 15.000 pesos, y se va reduciendo. Ahí pusimos 3 ejemplos de cómo el haber, a pesar de que va aumentando, se queda clavado en los 73.000 y algo de pesos, porque el bono se va reduciendo a medida que aumenta el haber. Y solo después de que se pasa, que se llega al bono mínimo de 5.000 pesos, empieza a subir un poco. Es decir, vuelve a producirse un achatamiento. Y quiero tirar un solo dato como para cerrar.
El aumento para los jubilados de la mínima en el último año fue de 125,8%. En el segundo ejemplo que pusimos ahí, 92,9%. Ellos le ganaron a la inflación. Ahora todo el resto, es decir, los que están en el doble de la mínima, están en 87,4% de aumento, perdieron contra el IPC. Y el resto de los jubilados mortales, en este año tomando marzo a marzo, 79,8% con una inflación que ya supera el 100%. ¿Tenemos una mínima de cuánto a partir del mes de marzo? Te lo sabes vos de memoria, no seas mala conmigo. 73.665 es el valor. La mínima con el bono incluido. Eso es con el bono incluido, pero recuerden que el que cobra 2 jubilaciones no cobra eso, sino que cobra un poco menos. En todo caso, llegará como máximo los 122. La mínima con los 15.000 pesos de bono, 73.665 pesos a partir del mes de marzo. Asignación universal por hijo, asignación por embarazo, asignaciones familiares, 11.465 pesos. Salario mínimo, 69.500 pesos. Los valores de referencia que impactan en el resto de las prestaciones del sistema de seguridad social. Gracias, Damián Dipache. Un placer, Gracias, Carita. Adrián Trócoli. Gracias, Jorge Frega. Nos despedimos. Gracias a ustedes por habernos acompañado, por ser tan fieles cada fin de semana y disfruten, por supuesto, del resto del sábado, del día domingo. Y lo pueden hacer quedándose en A24 con toda la información, la mejor, la más actualizada. Ya llega todo el equipo de Todo en Uno. Chau, gracias. Chau, chau.